El texto de hoy es un texto precioso, las bienaventuranzas, el inicio del Sermón del Monte. Y la verdad que, pues, con cada bienaventuranza se podía hacer una predicación. Voy a intentar resumirlo, lo que el Señor ha puesto en mi corazón, lo que he ido buscando en su palabra. Y lo dicho, al escuchar lo que hemos escuchado ahora mismo, pues te das cuenta que estas bienaventuranzas, pues resume un poco lo que estos hermanos están viviendo y cómo el Señor, pues por medio de ellas, de este sermón, de las bienaventuranzas, les da ánimo, les dice que son felices, con lo cual, pues, por otro lado me consuela saberlo, ¿no? Que por medio de su palabra encontramos ese consuelo, ¿no? Le voy a pedir a Ruth que por favor lea el texto que hoy nos toca, las bienaventuranzas. Mateo 5, del 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Pues como decía, en esta mañana, pues con leer las bienaventuranzas, daría para, después de lo que hemos escuchado antes, pues ponernos a orar, a clamar al Señor y darle gracias por su palabra, porque son muy ciertas, ¿no? Y la verdad que quedas especialmente sensible, ¿no? No sé si es bueno o es malo, pero es lo que acabo de vivir en este momento. Esta mañana os quería compartir que Jesús, antes de subir al monte, empezar este precioso sermón del monte, estuvo toda una noche orando, ¿no? A continuación escogió a sus 12 discípulos y nos dice la palabra que a continuación, subiendo a este monte y extendiéndose en la pradera hacia multitudes que había, empezó a predicarles este sermón. En mi opinión, este sermón, yo creo que es la opinión de muchos. El monte es el mensaje que contiene las declaraciones más fascinantes y revolucionarias que jamás se hayan dicho por nadie. El sermón del monte y las bienaventuranzas reflejan claramente la expresión de los rasgos del carácter de Cristo. Claramente, son los rasgos de Cristo. Me gustaría leer en un momentito al comentarista Hendrickson, que nos dice sobre este sermón. Son unas cosas tremendas, ¿no? Y lo voy a leer rápido. Nos dice este hermano en su comentario, dice: la gente que escuchaba a Jesús aquel día debe haber quedado fascinada desde el principio mismo. Deben haber quedado dominados por la mismísima oración inicial, porque Jesús estaba diciéndoles cosas que superficialmente parecían absurdas. Jesús les estaba diciendo cosas que parecían absurdas. Estaba diciendo que no eran los ricos, los alegres, los bien alimentados, los que no estaban oprimidos, que debían considerarse felices, sino más bien los pobres, los que lloran, los hambrientos y sedientos y los perseguidos. Deben haber resonado desde la montaña con una tremenda fuerza emocional. Lo que Jesús estaba haciendo en ese momento es nada menos que esto. Estaba afirmando que aunque todos
consideren que sus seguidores son los más infelices y desafortunados, y aunque ellos mismos de ningún modo estén siempre llenos de optimismo acerca de su propia condición, ante los ojos del cielo y por las normas del reino, son verdaderamente felices. Sí, felices, en el sentido más elevado de la palabra. Por eso, superlativamente bienaventurados. Esto no solamente es verdad debido a las bendiciones preparadas para ellos en el futuro. Eso también está implicado, especialmente en el 5:12, cuando dice vuestra recompensa en los cielos es grande, sino también en su estado presente. Y quiero que pongáis atención a lo que dice ahora, sino también en su estado presente. El favor de los cielos ya está sobre ellos. El Señor Jesús les estaba diciendo que el favor de los cielos ya estaba sobre ellos. Ya en este momento la luz de su gloria futura está comenzando a rodearlos. Y ahora, no importa cuán despreciados sean, esto es verdad, porque el Espíritu de la gloria de Dios reposa sobre ellos. Y esto nos lo dice 1 de Pedro 4:14. Ya en este momento la luz de su gloria futura está comenzando a rodearlos. Cuando Jesús estaba allí en el sermón, dando el sermón del monte, en medio de ese monte, ya estaba empezando con su luz a rodearlos. En ese momento la luz de su gloria futura está comenzando a rodearlos. Ya ahora no importa cuán despreciados sean. Esto es verdad, porque el Espíritu de la gloria de Dios reposa sobre ellos. Lo he querido repetir porque son unas palabras tremendas. Tremendas. El Señor Jesús les estaba diciendo que su reino había llegado y que por muy miserables que fueran, por muy mal que estuvieran, Él estaba allí y Él era su salvación, Él era su gozo, Él era el Mesías que por tanto tiempo se les había prometido por medio de los profetas. Y empezamos con la bienaventuranza. La primera lo dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y estos son los que han llegado a ser conscientes de su necesidad, de su miseria, de los que dejan al lado la arrogancia, el viejo orgullo que ha sido quebrado. Reconocen sus errores, reconocen sus pecados y son muy conscientes de su fragilidad humana. Allí es donde empiezan a buscar a Dios y donde su palabra nos dice: sé propicio a mí, pecador. O como el hijo pródigo, que volviendo en sí reconoce su estado y hace esta oración: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. A este Jesús le dice que es feliz, que es bienaventurado. De él es el reino de los cielos, y sale a recibirlo, y le pone anillo y le viste con sus mejores ropas, y hace fiesta, porque hay fiesta en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Por esto son felices y bienaventurados, porque el Padre se los revela. Se produce el nuevo nacimiento y entran a formar parte de la familia de Dios, del reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esto es totalmente contrario a las leyes del mundo, a lo que el mundo te dice. El mundo te dice: no llores. Es como un signo de debilidad, de vergüenza. Los hombres no lloran, se dice mucho por ahí. Pero Jesús nos dijo: llorad con los que lloran. Jesús mismo lloró públicamente. Esta es una bienaventuranza que va de la mano de la anterior, los pobres en el espíritu. El hijo pródigo seguro que al verse en esa condición de desamparo lloró y se lamentó por su pobreza, por su miseria. Cuando reconoces tu condición, el dolor que hay en los demás, como esta mañana hemos estado viendo con el testimonio que nuestra hermana Flor nos ha compartido de nuestros hermanos en Siria, cuando reconoces esa condición y ese dolor, es cuando nos acercamos a Dios. Y Jesús nos dice que recibiremos consolación, nada más ni nada menos. Jesús nos dice
que recibiremos consolación. Es aquí cuando de una forma sincera, honesta, abres tu corazón en llanto, clamando por perdón, por auxilio, por ayuda. Es ahí que recibiremos consuelo de nuestro Señor. Amén. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y lo mismo, no hay nada débil ni cobarde, como podría decir el mundo. No hay nada débil ni cobarde en ser manso. Como se podría pensar en estos días. Tienes que ser fuerte. Tienes que producir. Tienes que ser superlativo. Vamos, tienes que ser. El Señor dice, bienaventurados los mansos. El manso es aquel que descansa en la fortaleza de otro más fuerte. La fortaleza de otro más fuerte que él, en la fortaleza de Dios. El manso es aquel que no da lugar a la impaciencia, la ira o la provocación, sino que se refrena y espera en el Señor. Ese es el manso. El Salmo 37 nos narra con toda esa actitud al manso. Y el mismo Salmo nos dice que le dará la tierra. Lo voy a leer en un momentito. Y nos dice así, no te impacientes a causa de los malignos. No tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites de manera alguna en hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Amén. El manso es la persona que no es resentida, que no guarda rencor, que no rumia las injurias recibidas cuando las reciben. Lo que hace es refugiarse en el Señor, porque espera en el Señor, heredará la tierra. Y quería lanzar una pregunta en este momento. ¿Cómo estamos nosotros? Con nuestros resentimientos, con nuestros rencores, con las injurias que recibimos. Ahora mismo hemos estado escuchando un testimonio de nuestro hermano en Siria, de cómo están allí. Y te gozas sabiendo de que están fortalecidos en la fe y que el Señor les está bendiciendo y que ellos mismos a otros les están pudiendo bendecir, no solo por medio de la palabra, sino con alimentos. ¿Cómo estamos nosotros en este aspecto? Con los resentimientos, con los rencores, con las injurias. Nos dice el Señor que los mansos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Este hambre y sed de justicia consiste en una profunda conformidad con la ley de Dios y con su voluntad. ¿Cómo se satisface plenamente este hambre y sed de justicia? Nosotros somos incapaces de ganar esta posición justa delante de Dios. Solo por los méritos de Cristo es que puede ser saciada nuestra hambre y sed de justicia. Jeremías 23:6 nos dice, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. El salmista nos dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Solo en Dios, en su ley, por medio del sacrificio de Cristo, es que podemos saciar nuestra hambre y sed de justicia.
Solo con la actitud del salmista, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mi alma tiene sed de tu justicia. Solo con esa actitud, buscando a Dios, es que vamos a encontrar y vamos a ver saciado nuestro hambre y sed de justicia. Solo por Cristo, solo por sus méritos. Ninguna justicia nos puede saciar a nosotros mismos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando una persona como nosotros recibe la misericordia y el favor de Dios ante nuestro estado de pecado, de fragilidad y de miseria, en ese momento nos convertimos, esa persona se convierte en un portador de misericordia. Y clamamos, ¿quién soy yo para recibir este favor de Dios? ¿Quién soy yo para haber recibido la misericordia y la gracia de Dios? Porque, hermanos, nos conocemos, sabemos cómo somos. ¿Quién somos nosotros para haber recibido esa gracia y esa misericordia de Dios? Desde ese momento nuestra vida empieza a cambiar. Se llama el nuevo nacimiento. Somos regenerados por el Espíritu Santo. El carácter de Cristo va formándose en nosotros y a partir de ahí empezamos a mostrar esa misericordia con los demás. Solo ahí, en ese momento, después del nuevo nacimiento, cuando recibimos la gracia y la misericordia de Dios, nuestro carácter va formándose a la imagen de Cristo. Y ahí es cuando empezamos a mostrar nuestra misericordia con los demás. Y pongo aquí mi pensamiento, si no fuera así, tendríamos que plantearnos si la vida de Dios está en nosotros o no. Si nosotros no mostramos misericordia después de que Dios ha sido misericordioso y lleno de gracia con nosotros, sí, hermanos, yo creo que nos tendríamos que plantear si la vida de Dios está en nosotros o no. Por eso son bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Y si nosotros hemos alcanzado misericordia, tenemos que proyectar continuamente esa misericordia con los demás. Nos dice la palabra, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y eso nos dice el Señor en esta mañana. No quiero sacrificios, no quiero actos, quiero que mostréis misericordia, porque Él ha venido a salvar a pecadores, no a justos. Y hermanos, no somos justos ni uno. Y si Dios ha tenido misericordia con nosotros, bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados somos, hermanos, cuando mostramos nuestra misericordia a los demás. Y no vamos con la ley en la mano y no vamos omitiendo juicios sobre algo que hayan podido hacer, sino que nos mostramos con esa misericordia que el Señor Jesús, que nuestro Padre Celestial, nos ha mostrado a nosotros. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpios de corazón somos, porque Él nos ha lavado con su sangre. Y en gratitud queremos seguir sus pasos. Queremos ser como Él es, limpio. Queremos el carácter de Cristo, porque ese es nuestro deseo, ver a Dios. No hay otra forma de que seamos limpios de corazón, sino por medio de los méritos de Cristo. Pero también existe el deseo de seguirle, de ser como Él, de parecernos a Cristo, de que esos frutos del Espíritu crezcan en nosotros y de postrarnos delante de Él, porque queremos ver a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y nos dice la palabra, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, anuncia la salvación, en Isaías 52. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa vosotros mintiendo. En estos tres últimos versículos, las tres últimas bienaventuranzas, se ve reflejado claramente los frutos del Espíritu, el carácter de Cristo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia,
la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y nos dice en Gálatas, al final, contra tales cosas no hay ley. En estas tres bienaventuranzas claramente están los pacificadores, están los que padecen persecución y los que son vituperados y son perseguidos. El Señor Jesús, nunca mejor dicho que esta mañana, habiendo escuchado el testimonio de nuestro hermano, nos dice que son felices, que son bienaventurados. Y a nosotros también, hermanos. De muchas formas se puede sufrir persecución. De muchas cosas, de muchas formas nos vituperan. El Señor Jesús en esta mañana nos dice que somos bienaventurados. Que aunque mientan sobre nosotros, que aunque nos injurien, el Señor Jesús nos dice que somos felices. Que no nos preocupemos porque Él está sobre todo, porque Él es soberano. Y en el último versículo nos dice lo siguiente, versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta mañana, hermanos, pues leyendo las bienaventuranzas, te llenas de paz, de gozo, sabiendo que nuestro galardón no está aquí solo en las cosas que hagamos, sino está en los cielos. Nuestro galardón nos lo ha prometido el Señor Jesús, que somos felices aquí estando en la tierra y somos felices porque vamos con el Señor al cielo. Y Él ha prometido que iba a preparar unas moradas para nosotros, que no nuestra felicidad iba a ser solo en la tierra, sino Él ha prometido que cuando partamos de esta tierra íbamos a ver a nuestro Señor cara a cara. Muy bien, hermanos. Hasta aquí es el pensamiento que os he traído de las bienaventuranzas, con el deseo de que volvamos a leerlas y con el deseo de que lo que nos viene ahora, a partir de ahora, con el Sermón del Monte, podamos profundizar en su amor, en su palabra, podamos profundizar en su refugio, podamos profundizar en buscarle a Él, porque la verdad que es un reto. El Sermón del Monte, yo creo que a todos nos ha pasado, cada vez que lo hemos leído, es un reto, hermanos, para todos. Es un reto y una forma de humillarnos ante el Señor, postrarnos delante de Él y reconocer que no podemos, reconocer quién somos. Pero como dice su palabra, el Señor nos va transformando de día en día. Como dice su palabra, los frutos del Espíritu van creciendo en nosotros. Y ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia que tantas veces necesitamos, esa benignidad, la bondad y la fe, mansedumbre y templanza, que contra tales cosas no hay ley, se va formando en nosotros, por medio de su Espíritu, por medio de su poder y por medio de las pruebas. Es mi deseo en esta mañana, que el Señor siga bendiciéndonos, que sigamos creciendo por medio de su palabra, por medio de su Espíritu, que oremos los unos por los otros, que nos arropemos los unos a los otros, porque en estos momentos difíciles y sobre todo más difíciles de lo que hemos escuchado en esta mañana, que están viviendo nuestros hermanos perseguidos, nos apoyemos en el Señor, oremos los unos por los otros, oremos por nuestros hermanos perseguidos, por nuestras familias, por nuestros jóvenes, porque solo al refugiarnos en Él, en su palabra, es que seremos felices, seremos bienaventurados. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu presencia, porque está en medio nuestro, Padre.
Gracias por tu palabra, Señor, que nos habla, que nos ilumina, que nos limpia, que nos regenera. Gracias, Señor Jesús, porque tú has prometido que por medio de todas estas cosas somos bienaventurados, somos felices. Señor, muchas veces no podemos entenderlo, pero te creemos, Señor, te creemos. Gracias por nuestros hermanos, Señor, en esas partes del mundo que están siendo perseguidos, porque tu presencia, Señor, está allí con ellos. Clamamos en esta mañana por ellos de nuevo, Señor, porque tu paz, tu bondad, tu mansedumbre, tu benignidad, Señor, tu fe, Señor, esté con ellos y les proteja, les guarde. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Nos postramos en esta mañana delante de ti, en agradecimiento, Señor. Gracias porque tenemos la libertad, Señor, de poder expresarnos, de poder leerte, Señor, de poder escudriñar tu palabra y saber lo que tú tienes para nosotros en cada momento, Señor. Muchas gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.